Eric, en su cama, se está moviendo como si tuviera una pesadilla o masturbándose fuertemente. Por suerte, no es una masturbación, es una pesadilla. Sería una pesadilla que me haya equivocado de película y esté viendo una no por del Cuervo. Esta pesadilla termina siendo él mismo cuando era niño, como viendo un caballo blanco moribundo, hasta que ve el último de sus alientos, de este hermoso caballo tordillo. Pude decir blanco, pero en realidad se llama tordillo, ignorantes. Mientras el caballo muere, conocerás el vacío. Con las palabras de fondo de un hombre diciendo que cuando muere alguien que amas, conocerás el vacío, sabrás lo que es estar en absoluta soledad, y no olvidarás y nunca perdonarás. Frase que al comienzo no tiene ningún tipo de sentido, solo hasta el final de la película cobrará alguna importancia. Pero la pregunta más importante es, ¿esta película tiene algún tipo de sentido? Sí, el gran problema es que el director o quien coño haya editado esta película no le dio la gana de justificar absolutamente nada de lo que pasa en esta chimbada. Y estoy seguro que todo el mundo estará destruyendo en 1000 pedazos esta película. Es que los primeros 30 minutos es una oda al mal cine. ¿Quién coño autorizó a que se publicara esta película? Pero como sea, ahí vamos. Con una sensación que estamos viendo Batman por la fotografía toda sombría, está muy lejos de las películas de Batman. Sadie es inyectada por Marianne, quien le advierte que había otras opciones. Sadie, una inocente que cayó en una especie de secta, y Marianne, como la subordinada principal del jefe de esta secta, termina inyectándola y volviéndola nada. Sadie, que previamente le había dicho a Shelly, una de nuestras protagonistas, acerca de este video que grabaron, donde apareces ellas haciendo... ¿Qué coño hacen? No se ve nada. A Sadie la captura por publicar este dichoso video, siendo atrapada en la huida. Cuando aparece Shelly, intentando huir también, se topa con los policías más incompetentes de la historia de cualquier película de cuervos, quienes, en vez de pedirle disculpas y ayudarle a recoger su bolso, la tratan como una criminal y la arrestan. También pasa que ese bolso es un terrible bolso, ya que deja ver todo lo que tenía adentro. Y esta joven tenía más pastilla que una farmacia. Y en este universo, si tienes una farmacia en tu bolso, te mandan para un centro de rehabilitación. En Latinoamérica, en cambio, la hubiesen sobornado. Si hubiese pasado eso, no hubiese conocido a Eric, nuestro protagonista depresivo. Y se confirma su depresión cuando se baña y deja que el agua solo le caiga en el cuerpo. Si viviera en Venezuela, eso no podría hacerlo. Y mira qué casualidad, Shelly llega al mismo centro de rehabilitación en el que estaba Eric. Y qué casualidad que Shelly es de las chicas que en vez de no atraerle a los chicos depresivos y solitarios, le encantan. Hola. Porque toma la iniciativa sentándose en la misma mesa que Eric. Hola. Y la tímida de Shelly le empieza a sacar conversación, hablando de sus tatuajes, de cómo se han sentido. Ella echa un muy mal chiste. ¿Cuál es el té que nunca falla? No lo sé. El té lo dije. Y él se va luego de este terrible chiste. Y no lo culpo, pero el que persevera alcanza, y Shelly no es de la que se rinde fácilmente, gritando su nombre desesperada. Así como desesperada lucirá cuando lo vuelve a ver mientras ven una película. Desesperada, como cuando se le mete en su cuarto y tú dices, para allá Shelly. Por menos que eso, a un hombre lo acusan de violín. Tiene mucha suerte que Eric tiene cero autoestima. Ya en su cuarto lo empieza a tocar. Y si no la llaman, estoy seguro que hubiese llegado al pene de Eric. Cuando Marianne, en compañía de la madre de Shelly, la va a visitar este lugar, ella buscará huir. Y Eric la acompaña, obvio. Creo que es la primera vez que una mujer se le acerca tanto. Llegando a la salida, siendo ridículamente fácil escapar de ahí. Y solo tengo una pregunta. Hermano, ¿por qué nunca escapaste? No hay ni un vigilante. Cuando salen a la calle, pasa un carro justo en el momento exacto y se para. Porque lo dice el guión. Pero capaz le dieron un aventón por una mamada, no sé. El asunto es que ni lo veremos. Y a los 20 minutos de película hay tantas contradicciones que tengo muy claro que me voy a dedicar a escribir la mierda de esta película. ¿Y cómo puede ser tan mala, tan rápidamente? La parejita va en su limusina particular, llegan a la ciudad, vueltos mierda, deben oler a culo. Este dato es muy importante. Ella tiene un amigo con un super apartamento, que sabrá Dios cómo habrán entrado. La película no le importa justificar las cosas que pasan. Ellos dirán, total, si están viendo esta película, ya te jodiste, ya me pagaste la puta entrada. Y ese apartamento será su escondite como les llaman ellos. Ella le dice que si quiere se puede ir. O sea, le cambió la vida a este pobre pendejo que no tiene voluntad propia y ahora le hace semejante ofrecimiento. A pesar de que ambos deben oler a culo, Hueles horrendo. culiarán. Hueles horrendo. Shelly estuvo a punto de darle sentido común a la historia, pero no. Prefirió zamparse a este hombre, donde el aliento de ambos debe ser peor que el de la mañana, y así como echan el primero de los muchos polvos que echarán en un corto periodo de tiempo. Es increíble sentirme tan decepcionado en los primeros 23 minutos de película. Queda más de una hora.
Wow, deséeme suerte, espero no perder la vista mientras veo esto. Y esto ya me puso de mal humor. Bueno, este par seguirá cogiendo, drogándose, cogiéndose, se van intercalando con esas dos cosas y diciéndose una cantidad de chorradas que no sé cómo dos personas que tienen 48 horas conociéndose pueden decirse. Por alguna razón tienen nuevos amigos y no importa saber cómo los conocieron. Maldito director, no me interesa que me lo digas. Mientras siguen viviendo una especie de romance, tóxico claro, donde ambos se prometen no abandonarse o morirse en caso de que el otro muera, te das cuenta de que Eri le sigue como la corriente o su actuación demuestra cero amor. Es como que está disfrutando de cuca gratis y fácil. Esta película está sacando lo peor de mí, definitivamente. Y la actuación de Eric mejorará cuando ya tenga menos diálogos, confirmándose lo mal actor que es. Vamos, que solo falta una hora. Llegan a un lugar que quién sabe dónde será esa verga. Y esta gente que son policías corruptos terminan asfixiando a ambos. Y uno dice, gracias. Gracias, señores desconocidos, por acabar con esta tortura de seguir viendo actuar a este par de sujetos. Ya les dije, esta película está sacando lo peor de mí. Y voy a tomar agua. Haciendo un paralelismo entre la vida y la muerte, Eric, como dentro del agua, no logra rescatar a Shelly, pero él logra salir de ese océano. Ahí encuentra un tipo que le empieza a hablar de cuervos y venganza. Eric cree que es una pesadilla. Él solo quiere que lo devuelvan a la realidad. Ok, deseo concedido. Entonces ve y despierta. Para que lo vuelvan a matar de nuevo. Un policía que es cómplice de toda esta red. Una red que es casi diabólica en donde estaba metida Shelly. Pero esta vez es diferente, porque es como si hubiese adquirido los poderes de Deadpool. Eric no muere, ni cuando le disparan ni cuando lo asfixian, logrando matar a este policía, seguramente ya cansado de tanto intentar matar al joven enamorado. Eric, ahora con pensamientos que le hablan en voz alta. Pasa algo, que el alma lleva consigo una tristeza terrible. Que hasta nosotros escuchamos, donde le dice que el cuervo lo va a guiar y que el alma no puede descansar, volviendo a esta especie de infierno de donde salió, y hablar con este tipo que es como su sensei, pero menos sabio y más directo. Él le dice que debe matar a las personas que hacen injusticias, matar a quienes lo mataron y así sobrevivirá su hembrita de nuevo. Imagínate cómo se puso Eric con esta noticia. Que Eric, para este momento, ya era un cuervo, pero más bien un cuervito y por eso no se muere. El jefe de toda esta mafia, pseudo grupo satánico, es Vincent Rae, quien hizo un pacto con el diablo y por eso hace lo que hace. ¿Qué? Hablarle la patita de la oreja a la gente y que hagan lo que él quiera. Y tú, comenta lo que tú quieras en la patita de la oreja o directamente en la caja de comentarios. Además de darle me gusta si te gustó el video o si te gustó la película o si no te gustó la película también. El cuervo va donde un amigo por una pistola. El amigo sabe que está haciendo mal, pero ¿por qué no le voy a dar un arma a mi amigo para que mate a gente? Diría él. Ahora va donde la madre de Shelly a decirle que va a matar a los que la mataron para que vuelva. La mamá se lo toma como normal. Como si en este universo matar a quienes mataron a alguien siempre devuelve la vida del muerto. El enamorado va al cuarto de su amada, huele sus cartas, mejor y no sus pantaletas, y encuentra un carnet con el nombre de una empresa. Él dice, voy a ir a esa empresa, seguro ahí voy a encontrar a todas las personas que tengo que matar. Y estaba en todo lo correcto, ya que apenas en la entrada de esa empresa está un matón de Vincent, empezando su misión de matar gente que comete injusticias. Que esto es muy interpretativo. La vida en sí misma es muy injusta. Sabrá Dios qué habrá estado haciendo Shelly para terminar con un tipo que es como la reencarnación del diablo. Además, algo le tuvo que haber echado a Eri, ya que este hombre se convirtió en un cuervo por esta chica que conoció por 48 horas. A quienes tiene que matar llegan donde él, y mira qué casualidad. Y termina de estar aquí a aquí, con todo lo ilógico que eso se ve. Armando su Mbappé dentro del carro y por alguna razón él termina fuera de este carro, tan raro como cuando entró. Esta película, si lo hubiesen hecho en caricatura, hubiese tenido un poco más de sentido. El cuervo es colletado, pero con los poderes de Deadpool, que pensándolo aquí siento que el actor está haciendo una especie de casting para cuando Ryan Reynolds deje de ser Deadpool. Como sea, él encuentra el celular de Shelly y vemos el video por fin. ¡No, basta! Donde se ve a Shelly que mata a una mujer a sangre fría. Todo esto influenciado por Vincent. Esto afectará muchísimo al cuervo. Y tú dices la hipocresía, siendo ahora todo un asesino. La cosa es que lo vuelven a matar, luego de ser sapeado por el amigo que le había dado el arma. ¿Cómo surgió esta traición? Nunca lo sabremos. Pero esta vez no sobrevive, ya que le empezó a dudar de Shelly, luego de que la vio matando. Su sensei le dice que se jodió en su misión al dudar de la mujer que ama. Y eso hace que automáticamente pierda sus poderes de Deadpool. Demasiado sensible para tener semejantes poderes, diría yo. La mía por la de ella.
Pero Eric le hace una contraoferta, le da su alma por la de ella. Su sensei le dice que si hace eso, jamás podrá verla de nuevo. ¿Cómo sabía que Eric podía ofrecer su alma por la de ella? ¿Acaso leyó unas reglas que nosotros no vimos? ¿Qué sé yo? Esas palabras de Eric bastaron para que los cuervos enloquecieran y su sensei empieza a hacer un ritual, sacando su sangre para luego hacer un chócala con Eric, cada uno con sangre en la palma de sus manos. Un rezo inentendible, queja de Eri y como si hubiese hecho una transfusión de sangre, ahora tiene sangre negra, quedando listo para reparar injusticia matando gente. Y lo mejor es que ahora se puede mover entre los dos mundos. ¡Qué maravilla! Tiene mejores poderes porque hasta en la actitud mejoró. Antes era un tipo sin actitud alguna y con algunos tatuajes. Ahora es un tipo con actitud y con tatuajes. Y que se echa colorante entre los ojos. El cuervo con su nuevo look que ahora a todos llama la atención. Y con una espada en mano va camino a matar al diablo. Al ritmo de la ópera, el cuervo empieza a matar, que aparte de tener una nueva actitud, el cuervo también ahora sabe pelear. Y mata, y mata, y mata. Hay más guardaespaldas en ese evento de seguridad que en la clínica donde estaban recluidos, cuando el diablo se da cuenta de que ya lo vinieron a buscar. Pero el cuervo no para de matar gente. ¿Este tipo acaso es el presidente para tener tantos guardaespaldas? Da igual, son NPC. El cuervo está demasiado roto. Es como poner a competir a Cristiano Ronaldo contra futbolistas sin piernas. ¿Cuántos litros de salsa gastaron en esta película? En este punto, el cuervo se convirtió en un ser malvado que disfruta matar a quien según su juicio cometieron injusticias. Pero eso sí, usa un carro para irse. Siento que debería volar. Le pega más para su nueva personalidad. Usa un carro como el de Batman. Se convirtió como en un Batman que nunca lo logró. Pero aún falta un muerto, el más importante, el diablo. ¿Quién se peina para recibir a su visita? Mírame. Y es increíble cómo la película se disfruta más mientras menos habla el protagonista. Conclusión, hay que votar a los guionistas y el protagonista, mientras menos hable, será mejor. En el final de la historia, tendrá una charla con el diablo. Y eso parece un título de una película de los 90. El diablo le explica que es de carne y hueso, y que Shelly tenía algo de maldad, y por eso la convenció de asesinar como lo hizo. Básicamente le está comiendo la cabeza. Solo odio. Tonto. Hasta llegar a apuñalarlo, y le habla pajita al oído, y ahora el cuervo otra vez está muriendo. Por alguna razón que obviamente no sabremos, se le están trasladando los poderes del cuervo al diablo. Mientras Eric se acuerda cuando bulió con Shelly. Esa chama tiene que coger demasiado rico para pensarla en cada momento. Ambos reaccionan y caen al mismo lugar donde todos terminan. El cuervo lo golpea hasta hundirlo en un lago donde cualquier verga se lo va a comer. Shelly sale a la superficie y ahora que la veo siento como rabia por ese personaje. Esta película, repito, me hace caer muy mal. Necesito no verla más. Pero resiste, yo sé que puedo verla hasta el final. Bueno, Shelly sobrevive y él muere en la vida real. Ahora, Eric, el cuervo en el infierno, cree que su alma se volverá a encontrar alguna vez con Shelly. Cuando haga la segunda parte, supongo. Y espero que no sea así de mala como esta.